buenas a todas y a todos y bienvenidas o bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial. Para los que no me conocéis, yo soy Adriana y mirar, tal como os he prometido, hoy os traigo el tutorial de la pulserita de mariposas, ¿vale? Es una suscriptora que me ha pedido mirar qué monada de pulsera. La tengo aquí en dos modelos, o sea, digamos, con los dos Miyukis. Esta en blanco es de Miyuki de 1,5, ¿vale? Y la otra la tengo en Miyuki de 2. Quería que vosotras y vosotros podáis ver la diferencia, porque la verdad que es bastante, ¿vale? Esta, por ejemplo, que está hecha de Miyuki de 1,5, esta tenemos, mirar, para una pulserita de 16 centímetros, esta tenemos que hacer 5 mariposas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los Miyukis de 1,5 son mucho más pequeños y entonces nos encoge un poquito más, digamos, ¿vale? Nos entra más material. Entonces, como os he dicho, mirar qué monada. Para una pulsera de 16 tenéis que hacer 5 mariposas. Como podéis observar, las mariposas están hechas, cada mariposa de un color. Aquí hoy vamos a combinar colores, ¿vale? Porque la verdad que de que tenemos más colores, de que sale mucho más bonita. Sin embargo, en esta de 2 milímetros, esta, para una pulserita de 16 centímetros, tenéis que hacer solamente 3 mariposas, ¿vale? Porque los Miyuki son bastante grandes y entonces nos entra menos material, digamos, y la pulsera se nos hace más grande, ¿vale? Por eso quise tener estas dos, para que vosotras y vosotros lo tengáis en cuenta. Esta pulserita de 16 centímetros la podéis hacer para niñas, ¿vale? Queda preciosa. Yo se la hice a una niña de 10 años y estaba encantada. ¿Qué ocurre? Siempre os digo que tenéis que medir la muñeca del que vais a hacer la pulsera o la que vais a hacer la pulsera, ¿vale? Si imaginaros que la muñeca es de 10 centímetros o 12, tenéis que hacer, pues bien, o 3 mariposas o 2 o lo que tengáis de medida de muñeca. Y hoy la vamos a hacer así, con el cierre este de nudo plano, ¿vale? Esta la tengo yo con los cierres que solíamos trabajar antes, ¿vale? Pero este tipo de cierre es mucho más económico y se amolda bastante bien a la muñeca. Si por ejemplo no dais aquí con la medida, pues aquí tenéis espacio para poder agrandar o digamos alargar o encoger la pulsera, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar para esta pulserita, ¿vale? Que la vamos a hacer con Miyukis de 2, repito, ¿vale? Con una medida de 16 centímetros y con 3 mariposas. La podéis hacer también no con Miyuki, sino con rocallas, pero os digo, de que las rocallas son más pequeñas, de que sale más fina y más bonita. ¿Que queréis así tipo brazalete un poquito más ancha para vosotras y vosotros? Pues con Miyukis de 2, ¿vale? Bien, y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Como bien sabéis, los que me sigáis y las que me sigáis, tenemos que preparar el telar, y en el telar tenemos que poner 7 filas, porque la pulsera tiene 7 filas, ¿vale? Entonces, yo voy a combinar hoy, la voy a hacer distinta, ¿vale? Voy a hacer otros colores. La podéis hacer de los colores que queráis. Si no queréis combinar tantos colores, pero combinando colores ya os digo que sale muy bonita. Imaginaros que no tenéis tantos colores o no os queréis complicar. Pues bien,
empezáis y hacer, por ejemplo, las mariposas en blanco y negro y el fondo, ¿vale? Y estas dos crucecitas, digamos, que yo les llamo, pues la ponéis de un color, ¿vale? O sea, hay ideas muchísimas. Ahora cada uno y cada una la combina como quiere, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver los materiales que nos hemos quedado ahí. En el telar tenéis que poner 7 filas, ¿vale? 5 filas de hilo trenzado de 18 milímetros. Yo siempre en casi todos los tutoriales uso el de 18 porque es ni muy gordo ni muy fino, ¿vale? Y yo en mi caso he puesto un color azul, mirad, que es este de aquí. Es el hilo trenzado de 18 y el color es este, ¿vale? Es un color azul cielo. Los bordes he puesto 2 filas de un hilo chino finito, que siempre os digo que hay que poner en los bordes lo más fino que tengáis, ¿vale? Es un hilo chino rojo de 3 milímetros, ¿vale? Y en la aguja, mi aguja es de 12, ¿vale? Y en la aguja he puesto un color verde. Ahora os digo por qué he puesto verde. Quiero que combine un poquito con el borde del rojo, ¿vale? Es un hilo trenzado, lo mismo que el azul, ¿vale? De 18, pero lo tengo en verde. Quiero ponerle en verde el hilo porque yo la base la voy a hacer de este verde. Y os digo por qué. Mirad, en esta, por ejemplo, ¿veis? En esta pulserita yo he elegido el borde de negro y he puesto en la aguja un hilo azul. ¿Qué ocurre? A mí, por ejemplo, esta pulsera la tengo que deshacer porque no me gusta. A la hora de disminuir, a mí se me ve mucho estos hilos de aquí y no me gusta. Tenéis que poner un hilo parecido al que tengáis de bordes, ¿vale? O sea, perdón, al que tengáis de fondo aquí, para que no se os vea mucho estos hilitos. Yo creo que no se me va a ver mucho. A mí así no me gusta como ha salido y la voy a deshacer, pero bueno, para hacer este tutorial me vale. Entonces, dicho esto, en la aguja 2,80 metros de hilo de color que tengáis la base. La base sería, pues, aquí tengo un verde menta o el blanco que tengo aquí, ¿vale? Si queréis así en blanco, pues ponéis, yo he puesto aquí el borde negro porque le da un contraste muy bonito, pero si queréis podéis poner el hilo del borde de color blanco, aquí, si la hacéis como esta, ¿vale? Ay, perdón que no estáis viendo. Entonces, os he dicho, en la aguja 2,80 metros de hilo de color de la base de vuestra pulsera. Más materiales que vamos a necesitar son un mecherito, una tijera, ¿vale? Y vamos a usar 6 colores de Miyukis de 2 milímetros, que son los colores en blanco, morado, verde, ¿vale? Que este va a ser el fondo de mi pulsera, negro, dorado y un azul turquesa, ¿vale? Estos son los colores que vamos a usar hoy. Que no tenéis estos colores, elegís otros 6 colores, lo que tengáis por casa, ¿vale? Pero sí, tenéis que tener 6 colores para que os salga bonita, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer esta pulserita. No os he dicho, yo quiero hacer esta pulsera desde un principio hasta el final para que no tengáis pérdida, ¿vale? Quiero que la hagáis bien y que os salga. De todas formas, dejaré el patrón abajo en la descripción. Los que sabéis trabajar con el patrón y las que sabéis trabajar con el patrón,
pues os será muy fácil, pero yo sé que hay gente nueva y posiblemente no sabe trabajar con el patrón. Por eso me parece que es una pulsera muy bonita para niñas y quiero hacerla entera, con lo cual el tutorial pues va a ser un poquito más largo de lo normal, ¿vale? Pero tenéis que tener paciencia y seguir mis pasos y seguramente la vais a conseguir, de esto estoy muy segura. Vamos a empezar a hacer esta pulserita. Tenéis que dejar, como siempre os digo en casi todos los tutoriales, entre el telar y desde donde vais a empezar a hacer la pulserita, 9-10 centímetros, ¿vale? De que tengáis ese sitio más arriba, de que nos facilita muchísimo a la hora de cerrar la pulserita. Y vamos a pasar la aguja por el primer hilo, en mi caso, que es el color rojo, por debajo. Y aquí otra cosa muy importante, porque he visto una cosa y no me gusta tampoco, es que yo voy innovando cada día. Mirad, ¿os acordáis? Aquí antes solíamos hacer 2 nuditos. Pues bien, a partir de ahora, o sea, en esta pulsera en concreto vamos a hacer un nudo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a la hora de cerrarla a mí no me gusta, porque aquí el nudo se me ve mucho. O sea, los nudos al principio se me ven. Entonces no me gusta, es como, no sé, como un estorbo para mí. Igual soy un poco exagerada, pero la vamos a probar hoy y la vamos a hacer solamente con un nudito, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a dejar en la parte izquierda, antes dejamos medio metro y ahora vamos a dejar unos 40 centímetros, ¿vale? Y me voy a hacer solamente un nudito. Vamos a dejar menos porque como vamos a disminuir, pues entonces las filas son poquitas, son 3 filas de disminución y nos van a comer muy poquito hilo. Voy a hacerme solo un nudito, paso el hilo de la izquierda por detrás del telar para que no me estorbe, ¿vale? Se me baja porque como el nudo no está muy prieto, y voy a seguir enfilando la primera fila, ¿vale? Como os he dicho que mi base va a ser de color verde, pues yo voy a enfilar 7 rocallas de color verde, ¿vale? Vosotras y vosotros elijáis el color, o sea, ponéis la primera fila del color que habéis elegido de la base. Y bien, aquí ya sabéis que de qué tenemos más filas, de qué es más complicado. En nuestro caso son poquitas filas, con lo cual no es nada complicado meter cada rocalla en cada fila, ¿vale? Aquí tenemos las 7 metidas en cada fila y vamos a estirar despacio, ¿vale? Para que las rocallas no se nos muevan, a mí ya se me están moviendo, y para que no se nos salga de las filas. Estiramos despacito, ¿vale? Este hilito, que el nudo no está muy prieto, se me ha movido, no pasa nada. Y ahora lo que voy a hacer, voy a pasar por encima, como siempre, ¿vale? Por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro. Intentar pasar, mejor dicho, tenéis que pasar la aguja por encima de estas 5 filas de hilo trenzado, ¿vale? Por encima de estas y por el medio de las rocallas. Eso es la regla muy importante. Siempre pasar por el medio de las rocallas. Hombre, al pasar por el medio, en las rocallas de 1,5 nos cuesta un poco más porque el agujerito es más pequeñito, ¿vale? Pero en las de 2 ya pasa casi sola, digamos, ¿vale? Y entonces voy a pasar así por encima de los bordes medio de las rocallas, ¿vale? Estiramos y mirad, así ya sabéis que hasta que no cojamos la segunda fila, el
el hilo, o sea, las rocallas no se nos van a sentar, no se nos van a apretar, digamos, ¿vale? Entonces vamos a enfilar la segunda fila, una verde, una negra y terminamos con 5 verdes, ¿vale? Pasamos. Con estas rocallas de 2 es una monada a la hora de trabajar, pero también las pulseras salen más anchas, sale como tipo brazalete. Entonces yo estas rocallas de 2 lo suelo usar más que nada en pulseras de pocas filas, ¿vale? Las que tienen más filas suelo usar las de 1,5 y dependiendo del modelo, claro. Mirad, y ahora aquí sí que se nos ha apretado las 2 filas, estirar así, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando, una negra, una dorada, otra negra y terminamos con 4 verdes. Pasamos. Os van a salir muy bonitas, sé que estáis esperando este tutorial y el próximo vamos a hacer el set de la pulserita de infinito, es otro modelo de infinito, ¿vale? Porque tengo una en mi canal, es otro modelo y como set quedará muy bonita, ya lo veréis, la vamos a hacer en 3 tutoriales, en 3 partes, ¿vale? Porque no puedo hacerla entera. Y vamos a seguir enfilando una verde, una negra y terminamos con 5 de color verde. Pasamos. Y aquí mirar, yo ya he hecho la primera crucecita, ¿vale? Bueno, crucecita o flor o como lo queréis llamar, yo pues le llamo cruz, porque parece más a una cruz que a una flor. Y volvemos. Así, ¿vale? Estiramos y seguimos enfilando. 7 de color verde, ¿vale? Otra cosa muy importante que os voy a decir, cada vez que termináis una cruz tenéis que poner una fila del color que habéis elegido para la base de la pulsera, ¿vale? Tanto cuando terminamos una mariposa como cuando terminamos una cruz. Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Estiramos y volvemos. Por encima de los bordes, encima de los hilos del medio, ¿vale? Medio de las rocallas y salimos en el otro lado encima. Estiramos. Mirad qué bonita. Me van a gustar estos colores. Es cuestión de saber un poquito, imaginaros y combinar un poco los colores. Por lo demás, el modelo no es difícil, ya os digo que es muy fácil de hacer. Vamos a seguir enfilando 5 verdes, una morada y terminamos con una verde. Aquí voy a cambiar de color a la segunda cruz, ¿vale? Porque mirad, aquí tengo 2, ¿veis? Hemos hecho la negra y ahora yo aquí en vez de azul pues la voy a poner en color morado y vamos a pasar por debajo de todos los hilos, estiramos y volvemos así. Seguimos enfilando 4 verdes, una morada, una dorada y terminamos con una de color morado. Pasamos. Y volvemos. Así, ¿vale? Estiramos y seguimos enfilando. 5 verdes, una morada y terminamos con una verde.
Estiramos y volvemos. Vamos a seguir con la siguiente fila, 7 de color verde, ¿vale? Porque hemos terminado la segunda cruz y como os dije, tenéis que dejar una fila del color de la base de vuestra pulsera. En mi caso es un color verde, pues yo añado 7 rocallas de color verde, ¿vale? Pasamos y volvemos. Seguimos, una verde, 2 negras y terminamos con 4 verdes. Pasamos, estiramos y volvemos, como siempre, ¿vale? Así. Seguimos enfilando. Aquí voy a empezar la primera mariposa y la voy a poner de color blanco, ¿vale? Con lo cual voy a enfilar una negra, 2 blancas, otra negra, una verde, una negra y termino con una verde. Pasamos. Luego las mariposas, una viene con la parte hacia arriba y la otra viene con la parte hacia abajo. Luego lo vais a ver, ¿vale? Para que le dé un toquecito más, más bonito, digamos, ¿vale? Estiramos y seguimos enfilando. Una negra, una blanca, una dorada, otra blanca, otra negra, otra blanca y termino con una negra. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos. Seguimos enfilando. Una verde, una negra, una blanca, una dorada, 2 blancas y terminamos con una negra. Si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y que no te pierdas ninguno de mis tutoriales, ¿vale? Porque conmigo vas a aprender modelos muy fáciles y muy bonitos, así que te invito a que te quedas y que te suscribas. Vamos a seguir enfilando. 2 verdes, una negra, 2 blancas, una negra y termino con una verde. Pasamos, estiramos del hilo y ahora estamos casi a la mitad de la primera mariposa, ¿vale? Volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Estiramos, lo estoy intentando hacer un poquito más rápido, ¿vale? Para que no nos sea tan largo el tutorial. Y vamos a seguir enfilando. 3 verdes, 2 negras y terminamos con 2 verdes. Seguimos enfilando. 2 verdes, una negra, 2 blancas, otra negra y terminamos con una verde. Digo verde porque, como os he dicho, el verde es el color de la base de mi pulsera, ¿vale?
Volvemos. Y seguimos. Una verde, una negra, una blanca, una dorada, dos blancas y terminamos con una negra. Pasamos. Mirad qué contraste más bonito le da, por favor. No me digáis que no sale bonita. Es una preciosidad y estoy segura de que las niñas les van a gustar muchísimo. Seguimos con la siguiente fila. Una negra, una blanca, una dorada, otra blanca, otra negra, otra blanca y termino con una negra. Bueno, digo que le gustarán a las niñas, pero también a nosotras, las personas así adultas, también yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho para el verano. Pasamos y seguimos enfilando. Una negra, dos blancas, una negra, una verde, otra negra y termino con una verde. Estiramos y volvemos. Seguimos porque nos queda poquito para cerrar esta mariposa de color blanco, ¿vale? Una verde, dos negras y terminamos con 4 verdes. Y con esto ya cierro la mariposa, ¿vale? Y como os he dicho anteriormente, tenemos que dejar una fila del color de la base tanto cuando terminamos una mariposa como cuando terminamos una cruz. Ahora voy a enfilar 7 rocallas de color verde. Aquí tengo las 7, ¿vale? Pasamos. Estiramos y volvemos. Y ahora me voy a combinar otros colores, ¿vale? De las cruces que tengo. Que ahora voy a poner un color azul, una verde, una azul y terminamos con 5 de color verde. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Seguimos enfilando una azul, una dorada, otra azul y terminamos con 4 verdes. Este azul creo que no se ve mucho en el color verde, pero como yo los Miyukis de 2 no tengo casi colores, pues por esto he elegido este color azul, porque la verdad que me quedan muy poquitos colores en Miyukis de 2. Ahora hice un pedido de Miyukis de 1,5, colores de verano, que no sé qué pasa, que no me llega el pedido, pero ya llegará. Vamos a seguir enfilando. Una verde, una azul y terminamos con 5 de color verde. Pasamos. Estiramos del hilo y mirad, aquí ya he terminado la cruz, digamos, de color azul, ¿vale? Entonces me tocaría enfilar una fila del color de la base que tengo, que sería en mi caso 7 rocallas de color verde. Aquí tengo las 7, ¿vale? Paso. Y ahora la siguiente fila voy a empezar otra cruz abajo, ¿vale? Que la voy a poner en color blanco. Como no tengo más que 6 colores, 5, pero 2, una es la base y el otro es el negro,
Pues voy a enfilar ahora para hacer la crucecita abajo en color blanco. Vamos a enfilar. Cuatro verdes, una blanca, una dorada y termino con otra blanca. Pasamos. Y volvemos. Seguimos con la siguiente fila. 5 verdes, una blanca y terminamos con una verde. Volvemos a pasar. Y como podéis observar, ya he terminado la segunda cruz de abajo, con lo cual me tocaría enfilar las 7 rocallas de color de la base, que en mi caso serían las verdes, ¿vale? Aquí tengo las 7 de color verde. Voy pasando lo mismo que siempre, ¿vale? Por debajo, estiramos y volvemos. Estiramos y seguimos enfilando. 4 verdes, 2 negras y terminamos con una verde. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Así. Seguimos con la siguiente fila. Una verde, una negra, otra verde, otra negra, 2 moradas y terminamos con una negra. Aquí, como podéis observar, he cambiado de color, ¿vale? He puesto color morado porque es la segunda mariposa que la voy a hacer en color morado, ¿vale? Y otra cosita que os voy a decir, mirad, esperar que termine esta fila, estiramos y volvemos. Yo quise hacer así porque me parecía que el modelo sale mucho más bonito. Mirad, esperad que os voy a enseñar la blanca que se ve mejor. ¿Veis? Esta mariposa, por ejemplo, está para arriba, ¿vale? Tenemos una mariposa para arriba y otra mariposa para abajo. Luego seguimos por arriba y por abajo. O sea, no todas las mariposas están con las alas para arriba, ¿veis? Así me pareció que queda mucho más bonita y por eso quise hacer así el modelo, ¿vale? Estiramos y creo que no os he dicho al principio del tutorial, mirar, el otro día pasé por una tienda de chinos y mirar qué monadas de corazoncitos, así con unas florecitas, las voy a sacar para que podáis ver. Ya sé que igual es difícil de encontrar, yo las he encontrado, mirad qué preciosidad, que yo voy a poner al final de la pulsera, en vez de poner estas perlas, ¿vale? Yo voy a poner esto, que la verdad es que me encanta y espero que me pase por el agujerito que tiene, ¿vale? Que tiene aquí como 2 agujeritos. Yo creo que me va a pasar porque los bordes de la pulserita son finitos y creo que me va a pasar. Entonces yo voy a elegir este color azul, creo que es un azul, y este morado, por ejemplo. Estos dos yo voy a poner al final de la pulserita, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando. Una negra, una morada, otra negra, otra morada, una dorada, otra morada y termino con una negra.
Pasamos, estiramos del hilo como siempre, ¿vale? Y volvemos. Ya os digo que va a ser una pulsera bastante sencilla, no tenéis complicación. Lo único que os puede parecer complicado es el hecho de que tenemos que combinar muchos colores, bueno, muchos, son 6 colores, pero también es verdad que queda mucho más bonita que, por ejemplo, si la hacemos de un color. Y os aconsejo que si la hacéis para niñas, para regalarlas, os aconsejo de que uséis los miyukis o las rocallas, las más pequeñas que tengáis, ¿vale? Porque así nos sale muy finita, muy recogidita y nos van a salir una preciosidad de pulsera como esta, ¿vale? Seguimos enfilando, una negra, 2 moradas, una dorada, una morada, otra negra y terminamos con una verde. Pasamos. Muchas gracias, chicas, por todas las felicitaciones que me estáis diciendo. Os los agradezco de corazón. Me alegro de que os gusten mis tutoriales, ¿vale? Espero seguir mucho aquí con vosotras y vosotros y espero poder ayudar a mucha gente, ¿vale? Seguimos enfilando. Una verde, una negra, 2 moradas, otra negra y terminamos con 2 verdes. Pasamos. No me acuerdo ahora mismo el nombre, porque no lo he apuntado, el nombre de la suscriptora que me ha pedido esta pulserita de mariposas. Pues si me estás viendo, espero que te guste, ¿vale? Y me lo dejas abajo en los comentarios si te ha salido bien, si has tenido algún problema. Digo eso tanto para ella como para vosotras y vosotros, ¿vale? Para todo el mundo. Cualquier duda que tengáis, me lo hagáis saber abajo en los comentarios, ¿vale? Yo intentaré responderos lo antes posible y espero poder ayudaros, ¿vale? Seguimos enfilando. 2 verdes, 2 negras y terminamos con 3 verdes. Pasamos. Esta pulserita, como vamos a disminuir poquito, entonces va a ser una monada, o sea, va a ser muy fácil de hacer. Yo esta semana, a ver si me da tiempo, voy a cambiarme el telar, voy a hacerme otro más pequeño. O sea, no más pequeño, sino porque ahora, ya lo vais a ver luego, voy a tener que, de aquí, perdón, voy a tener que estar haciendo y deshaciendo estos nudos, porque claro, como yo tengo los clavos muy altos, entonces a mí no me pasa este hilo, ¿vale? Pero bueno, a ver si me da tiempo y lo puedo hacer para que luego no tenga este problema. Vamos a seguir enfilando. Una verde, una negra, 2 moradas, otra negra y terminamos con 2 verdes. Pasamos. Estiramos del hilo. Me gusta también este verde como me ha salido, porque parece que es un verde así con brillo, pero es un color oscuro, entonces me resalta bastante los colores, menos este azul que tengo aquí, que a ver ahora con el negro cómo me va a salir la mariposa. Seguimos con la siguiente fila. Una negra, 2 moradas, una dorada, otra morada, una negra y termino con una verde. Yo espero que se pueda ver bien los colores, ¿vale? De todas formas lo voy diciendo y como os he dicho, el patrón lo dejaré abajo en la cajita de descripción
para que lo podáis hacer los que sabéis trabajar con el patrón, claro. Seguimos enfilando. Una negra, una morada, una negra, una morada, una dorada, otra morada y termino con una negra. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro, y medio de las rocallas. Acordaros que tenéis que pasar por encima de los hilos de aquí, ¿vale? De estos. Cuando pasáis por el medio de las rocallas, tenéis que pasar por encima de estos hilos y medio de las rocallas, ¿vale? Estiramos y seguimos enfilando. Una verde, una negra, una verde, una negra, dos moradas y terminamos con una negra. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos. Así, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando. 4 verdes, 2 negras y terminamos con una verde. Y con esto ya cerramos la segunda mariposa. Mirad, si os dais cuenta, como os decía anteriormente, ¿veis? La mariposa, esta mariposa va con las alitas para arriba y esta va para abajo. Es que yo así creo que quedan mucho más bonitas. Y le da un diseño bastante bonito. Como os he dicho, al terminar la mariposa, la segunda, tenemos que añadir una fila vacía del color de la base que tenemos, ¿vale? Una fila vacía no, o sea, una fila del color de la base, que en mi caso es color verde, que voy a enfilar ahora 7 rocallas de color verde. Aquí tengo las 7, ¿vale? De color verde y voy pasando. Y vuelvo, ¿vale? Por encima y por el medio de las rocallas. Estiramos. Y ahora voy a empezar a hacer otras 2 crucecitas de estas, ¿vale? Seguimos enfilando. Una verde, una negra y terminamos con 5 de color verde. ¿Veis? Aquí ya me he subido otra vez, o sea, no es que me he subido, sino que he empezado otra vez una crucecita con el color negro que hice al principio, ¿vale? Pasamos y seguimos enfilando. Una negra, una dorada, otra negra y terminamos con 4 verdes. Pasamos y volvemos. Estiramos y seguimos enfilando. Una verde, una negra y terminamos con 5 verdes. Aquí con esta fila ya estoy terminando la primera cruz, ¿vale?
Estiramos y seguimos enfilando. 7 de color verde, ¿vale? Que os he dicho que cada vez que termináis una cruz o la mariposa, tenéis que poner 7 rocallas del color de la base que habéis elegido, que no os olvidéis, ¿vale? Volvemos y seguimos con la siguiente fila. 5 verdes, una dorada y termino con una verde. Aquí la cruz la voy a poner toda en color dorado, ¿vale? Estiramos. Es para cambiar un poquito, para no poner, volver a poner los mismos colores. Seguimos con la siguiente fila. 4 verdes y terminamos con 3 doradas. Que le da un contraste bonito también. El dorado, lo que pasa que mi dorado no es tan dorado, es más como amarillo, ¿vale? Seguimos enfilando. 5 verdes, una dorada y terminamos con una verde. Con esto ya cierro la segunda cruz de abajo, ¿vale? Y me tocaría enfilar las 7 rocallas de la base que tenemos, ¿vale? Aquí tengo las 7 de color verde. Pasamos. Que una cosa que no os he dicho, no sé si os he dicho o no, dependiendo de la muñeca que tengáis, ¿vale? Tenéis que añadir más o hacerla menos, ¿vale? Si la muñeca yo ahora os enseño un modelo de 16 centímetros, pero claro, si vuestra muñeca es de 17-18, tenéis que al final tenéis que añadir más crucecitas y intentar que os salga lo mismo que habéis empezado. Me refiero al modelo, ¿vale? No a los colores. Si habéis empezado así, tenéis que terminar así, ¿vale? No vale terminar con una mariposa y sin estas 2 estrellitas o crucecitas, como las queréis llamar, ¿vale? Pasamos y seguimos enfilando. Una verde, 2 negras y terminamos con 4 de color verde, ¿vale? Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos. Seguimos con la siguiente fila. Una negra, 2 azul, una negra, una verde, otra negra y terminamos con una verde. Aquí ya he cambiado de color porque es la última mariposa que vamos a hacer para la pulsera de 16 centímetros y entonces me tocaría poner este color azul, que no lo tengo, ¿vale? No lo tengo hecho, vaya. Y volvemos. Tengo la mariposa en el blanco, en el morado y ahora voy a hacer la de azul. Seguimos enfilando. Una negra, una azul, una dorada, una azul, otra negra, otra azul y termino con una negra. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Vamos a seguir
con la siguiente fila, una verde, una negra, una azul, una dorada, 2 azul y terminamos con una negra. Sí, queda bien. Yo pensaba que quedaba peor porque este azul no es tan oscuro y entonces pensaba que no saldría muy, no se veía mucho la mariposa, pero al tener el negro en los bordes, pues parece que le da contraste y sale bonita, también me gusta. Seguimos enfilando, 2 verdes, una negra, 2 azul, otra negra y terminamos con una verde. Volvemos a pasar, estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila, 3 verdes, 2 negras y terminamos con 2 verdes. Al ser la pulserita de menos filas, pues se hace mucho más fácil, ¿vale? Aunque tengamos 13 filas, también hay modelos que son bastante fáciles. Y seguimos enfilando, 2 verdes, una negra, 2 azul, otra negra y terminamos con una verde. Mirad, para que lo sepáis y para que os sea más fácil, esta mariposa que estamos haciendo ahora es la misma que hemos hecho al principio del tutorial, ¿vale? Al principio, o sea, es esta de aquí. Lo único que cambia es el color. Si no queréis seguirme hasta aquí, pues después de la segunda mariposa, hacéis las 2 crucecitas y volvéis al principio, de la pulsera, ¿vale? Si me sigáis, pues mucho mejor, porque así la hacéis con más seguridad. Pasamos y seguimos enfilando, una verde, una negra, una azul, una dorada, 2 azul y terminamos con una negra. Y ya nos queda poquito, ¿vale? Nos queda muy poquito para poder terminar esta pulserita de mariposas, que es una monada de pulsera. Gracias a la suscriptora por esta idea, que la verdad que queda muy bonita. Seguimos enfilando, una negra, una azul, una dorada, una azul, una negra, otra azul y terminamos con una negra. Volvemos a pasar y volvemos por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Así. Seguimos enfilando, una negra, 2 azul, una negra, una verde, otra negra y terminamos con una verde. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos. Seguimos enfilando, una verde, 2 negras y terminamos con 4 de color verde. Pasamos y volvemos, ¿vale? Y con esto ya hemos terminado la tercera mariposa, ¿vale? Con lo cual nos tocaría ahora enfilar 7 rocallas del color de la base que tenemos.
Aquí tengo las 7, ¿vale? Porque la base mía es color verde, como bien sabéis. Pasamos y voy a empezar a hacer, o sea, mejor dicho, terminar la pulsera, porque ya estamos aquí casi a la final, ¿vale? Después de las 3 mariposas. Y voy a hacerme las 2 crucecitas para acabar con el modelo que hemos empezado, ¿vale? ¿Veis? Aquí hemos empezado con 2 crucecitas y ahora aquí pues vamos a acabar con 2. Y yo, por ejemplo, las voy a combinar, voy a poner una blanca arriba y otra negra abajo. No, perdón, voy a poner, que estoy mirando a ver cómo las combino. Voy a poner la blanca de aquí, la voy a subir aquí, voy a poner una blanca y abajo voy a poner la morada para no repetir el negro. Y voy a seguir enfilando una verde, una blanca y terminamos con 5 verdes. Pasamos. Y volvemos. Seguimos con la siguiente fila, una blanca, una dorada, otra blanca y terminamos con 4 verdes. Pasamos y volvemos. Seguimos enfilando una verde, una blanca y terminamos con 5 de color verde. Pasamos y ya he terminado la primera cruz de arriba y me tocaría enfilar las 7 rocallas verdes en mi caso, ¿vale? Seguimos. Aquí tengo las 7, ¿vale? Pasamos como siempre, ¿vale? Por debajo, estiramos y volvemos. Y ahora voy a poner la última cruz en la parte de abajo. Así, seguimos enfilando. 5 verdes, una morada y terminamos con una verde. Voy a poner el morado abajo, ¿vale? Que ya me parece que os he dicho que el morado voy a poner. Volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Y seguimos enfilando. 4 verdes, una morada, una dorada y terminamos con una de color morado. Volvemos a pasar y ya nos quedaría solamente 2 filas, ¿vale? Para acabar el modelo. Luego vamos a empezar ahora a disminuir. Vamos a seguir enfilando. 5 verdes, una morada y terminamos con una verde. Pasamos. Y ahora me tocaría hacer la última fila, que sería las 7 rocallas de color verde, ¿vale? Que es la que voy a poner después de que he acabado la cruz. Aquí tengo las 7 rocallas de color verde, ¿vale? Y las voy a volver a pasar por debajo. Estiramos del hilo, se me ha salido de aquí, no pasa nada. Ahora y volvemos. Ahora, una vez llegado aquí, ya estamos a final de la pulsera.
¿vale? Mirad qué monada y qué bonita, me gusta. Vamos a empezar a disminuir. Como bien sabéis, tenemos que disminuir de 2 en 2, ¿vale? Tenemos 7 filas y ahora nos tocaría enfilar, hoy 7 filas, perdón, tenemos 7 rocallas y ahora nos tocaría enfilar 5 rocallas de color verde, ¿vale? Aquí tengo las 5 de color verde. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho durante toda la pulsera, pasando por debajo. Tenéis que dejar en cada lado una fila vacía, ¿vale? Mirad, así os tiene que salir. Digamos que las 5 vienen en el medio de las 7. Yo les suelo llamar así, pero bueno, dejando tener en cuenta una fila vacía en cada lado, ¿vale? Tanto en la derecha como en la izquierda. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Lo mismo por encima de los bordes, encima de los hilitos y salimos encima del otro lado. Estiramos. Ahora sí, estiráis un poquito más fuerte, ¿vale? Para que se os haga esta curvita de aquí, digamos. Y ahora es donde yo os comentaba durante el tutorial, me toca mover una fila de aquí más adelante, tanto en un lado como en el otro. Posiblemente las que tengáis el telar que viene así como redondito, no tenéis que hacer lo que voy a hacer yo ahora. Simplemente mover el hilo una fila más adelante y ya está, ¿vale? Yo ahora ya veréis que lo voy a tener un poco difícil porque como los clavos míos son mucho más altos, pues a mí me cuesta un poquito más. Vale, pues ya lo he tenido, ya lo tengo. Y bien, estiramos, ¿vale? Y volvemos a enfilar. Ahora quitamos 2 y vamos a enfilar 3, ¿vale? Aquí tengo 3, me sale el hilo por encima, ¿veis? Y paso por debajo y hago lo mismo. Paso las 3, digamos, en el medio de las 5, dejando una fila en cada lado, ¿vale? Pasamos, estiramos del hilo, ¿vale? Ni muy fuerte ni muy flojo, que sea un intermedio, ¿vale? Porque si estiráis fuerte se os dobla las rocallas y si estiráis muy flojo, pues no se os van a encoger, digamos, ¿vale? Así. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho antes, pasando este hilo una fila más adelante, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro. Me cuesta un poquito porque tengo que sujetar el telar y enseñaros. Vale, a ver si lo consigo. Una fila más, así. Aquí lo tengo. Volvemos a empujar las rocallas para arriba, estiramos, ¿vale? Así. Y vamos a enfilar una rocalla de color verde, que es la última, ¿vale? Una. Paso por debajo también. Y ahora voy a hacer una cosa porque la he visto y quiero ver cómo sale. La voy a hacer en directo aquí con vosotras y vosotros. Estiramos, volvemos por encima, ¿vale?
así. Estiramos también. Y mirar, lo que voy a hacer ahora es que lo he visto y quiero ver si realmente se aprieta bastante. Voy a poner el telar así para que podáis ver bien. Empujamos un poquito hacia arriba las rocallas, ¿vale? Y voy a pasar ahora por debajo, ¿vale? Por debajo y me cojo la primera, o sea, la última rocalla, ¿vale? Y me vuelvo, ¿vale? Antes de hacer el nudito, voy a hacer solo uno, ¿vale? Así, sí es verdad que encoge un poco más y me vuelvo por encima, ¿vale? Me vuelvo por la misma rocalla, pero por encima. Y creo que no voy a hacer nuditos, fijaros lo que os digo. Vale, pues me parece estupendo, me sale mucho mejor. No sé si se puede apreciar, mirar qué bonita. ¿Veis? Me refiero a la parte esta que ahora me han cogido todo muy bien, no se me ha quedado mucho hilo como en las otras y la verdad que me gusta esta opción. Y aquí ahora antes hacíamos nudos, dos nudos, un nudito en cada lado. Y ahora no lo voy a hacer porque me gusta mucho cómo queda. Y lo que sí voy a hacer es esconder este hilo y me voy a ir unas filas para arriba, ¿vale? Me voy a ir 4 o 5 filas, no sé, ya veremos a ver. Vale, pues estiramos, empujo hacia arriba y me subo. Nos vamos a subir, porque lo he visto así, y vamos a trabajar todo por encima, ¿vale? Por encima de los bordes, medio de las rocallas y salimos en el otro lado encima. Lo he visto así y la verdad que me ha gustado. Me voy a volver una más. ¿Vale? Por encima y por en medio de las rocallas. Así. Estiramos. Vamos a seguir una más. Bueno, digo una más. Vamos a hacer 4 o 5 por ahí. Estiramos. Volvemos otra. Así. Yo ahora voy a pasar un poquito por el medio, ¿vale? Porque como no voy a hacer nuditos, así me van a coger un poquito más de seguridad. Paso por el medio del hilo de color rojo y medio de las rocallas. Esto las últimas 2 filas, ¿vale? La podéis hacer como queráis, por el medio o por encima. Y aquí también la voy a pasar por el medio, que va a ser la última fila que voy a hacer, ¿vale? Paso por el medio del hilo de color rojo del borde, medio de las rocallas y me salgo abajo en el medio del hilo de color rojo. Mirad qué bonita, por favor. Muy bien. Y aquí ahora me voy a cortar el hilo. Así, ¿vale? Y ahora me voy a subir en este otro lado. Pues sí, la verdad que me gusta mucho cómo sale. Y por lo que estoy viendo, que es que yo soy un poco muy rarita, digamos, muy especial. Si no me equivoco, aquí también se me ve un poquito los hilitos estos que he pasado por encima. Y ahora en este otro lado lo voy a pasar por el medio del hilo y medio de las rocallas, a ver qué tal me sale. Voy a probar aquí en directo con vosotras y vosotros, ¿vale? Bien, pues aquí en este lado, esperar, que creo que era así. Bueno, lo voy a poner así, ¿vale? Para que podamos trabajar mejor.
y que podáis ver, claro, porque es lo que me interesa. Ponemos los 40 centímetros que hemos dejado al principio de la pulsera, ¿os acordáis? O 50, lo que habéis dejado. Pues la ponemos en la aguja y enfilamos, en vez, la última fila es de 7, pues nos tocaría enfilar 5 rocallas de color verde en mi caso, ¿vale? Vosotras y vosotros el color que tengáis de base. Aquí tengo las 5 y el hilo me sale por encima, pues voy pasando por debajo, ¿vale? Dejando una fila vacía en cada lado, lo mismo que habéis hecho en el otro lado. Pasamos así y volvemos, ¿vale? Por encima y por el medio de las rocallas. Ahora vamos por encima a ver qué tal. Estiramos. Recordaros que tenéis que mover de aquí una fila, ¿vale? Una en cada lado, una de un lado y una del otro lado. Así. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos a enfilar ahora 3 de color verde. Hemos enfilado 5, descontamos 2 y enfilamos 3, ¿vale? Volvemos a pasar por debajo, lo mismo, dejando una y una en cada lado. Estiramos del hilo y volvemos por encima, ¿vale? Así. Ahora me tocaría mover otra fila más de aquí. Así, este procedimiento de mover una fila es muy importante, ¿vale? Porque moviendo una fila de cada lado, esto nos ayuda de que las rocallas se nos apriete y nos salga la curvita bien bonita, ¿vale? Estiramos del hilo, subimos las rocallas, las empujamos para arriba, estiramos y ahora me tocaría enfilar una rocalla de color verde. Una, ¿vale? Que la tengo aquí y la voy a poner en el medio, dejando una fila en cada lado. Perdón, que se me ha ido. Así. Estiramos del hilo. Volvemos, ¿vale? Por encima. Así. Estiramos y os acordáis que os dije que pasaríais por abajo, ¿vale? Pasamos por abajo por la última rocalla, nos damos la vuelta, estiramos del hilo, así, y voy a volver otra vez por encima de la última rocalla. Esto lo hago pues para que se me apriete bastante las filas, ¿vale? Estiramos y como os he dicho voy a hacerlo en directo con vosotras y vosotros. Intento pasar esta fila, la voy a pasar por encima, ¿vale? Así. No sé por qué se me ha ido este hilo para abajo. Ahora voy a esconder este hilo y voy a pasarlo por el medio del hilo del borde, ¿vale? Yo lo voy a hacer en este lado por el medio, en el otro lo hemos hecho por encima porque quiero ver cómo queda mejor. Así, y me voy abajo en el medio del hilo de color rojo, ¿vale?
estiramos, sí, queda bien. Volvemos por el medio de las rocallas, medio del hilo rojo, ¿vale? Si no queréis hacerlo por el medio, lo hacéis por encima. Así. Voy a pasar 3 filas más. Volvemos por el medio del hilo de color rojo, medio de las rocallas y me salgo en medio del hilo de abajo. Yo creo que pasando por el medio no se nos ve tanto los hilos, pero es como un poquito más complicado también y la podéis hacer de las dos maneras, ¿vale? Yo voy a pasar por el medio porque me gusta más, queda como más prieta, no sé. Estiramos y aquí es la última fila que voy a hacer, ¿vale? Así, que paso por el medio del hilo rojo, ¿vale? Medio de las rocallas y salgo en el otro lado en el medio del hilo rojo, así. Y ahora aquí voy a cortar y ya tendríamos la pulserita. Ahora nos tocaría, voy a cortar desde aquí, ¿vale? Mirad, desde aquí lo voy a cortar para que tenga más hilo, ¿vale? Y desde aquí, así. Y de este otro lado también me lo voy sacando de aquí. Y claro, en este otro lado, como no lo hemos cortado, nos tocaría cortar los hilos. Voy a quitar este telar. Y mirar, ya tenemos la pulserita de mariposa, que qué bonita ha salido. Y realmente me gusta mucho aquí, sin hacer los nuditos que hacíamos antes, ¿vale? Sale más bonita, me gusta más, sí, es verdad. Como os tengo acostumbrados, ¿vale? Voy a separar, no se veía y no me doy cuenta a veces, voy a separar los bordes, ¿vale? Que en mi caso son de color rojo, y voy a coger la mitad de los hilos del medio. Y aquí me voy a hacer 2 nuditos. Aquí sí que me voy a hacer 2 nuditos, ¿vale? No he cogido el último hilo. Ahora sí. Así. 1 y 2. Tenéis que tener cuidado de coger todos los hilos, ¿vale? Para que os salga bien el nudito. ¿Veis? Aquí se me queda uno que se resiste ahora. Y ahora voy a cortar un poquito más arriba del nudo y voy a quemarlo. Tener cuidado a la hora de quemar, ¿vale? Que estén los bordes muy apartados y no os acerquéis mucho porque podéis quemar todo vuestro trabajo. Así. En este otro lado hacemos lo mismo, ¿vale? Apartamos los bordes primero, tanto en un lado como en el otro. ¡Ay, perdón! Mirad, aquí se me ha quedado sin cortar. Tenemos que cortar todos estos hilitos, ¿vale? A mí se me queda así, yo no sé, dependiendo, ya os dije, dependiendo del telar que tengáis, ¿vale? Apartamos
los bordes, cogemos medio de estos hilitos, medio en un lado y medio en el otro, y hacemos los dos nuditos, ¿vale? Cuando hacéis los nudos, no apretar ni mucho ni poco, ¿vale? Así, porque si es mucho luego se os encogen las rocallas y si es flojo se ve feo. Estiramos, doblamos un poquito, cortamos el hilo y quemamos. Cuidado a la hora de quemar, os vuelvo a repetir, que no os carguéis la pulsera, ¿vale? Y ya tendríamos la pulserita. Voy a poner estos, a ver si tengo suerte y lo puedo meter en el mismo orificio, o sea, en el mismo agujero, que no estoy muy segura, que no lo he probado nunca. Hoy estoy de estreno aquí con vosotras y con vosotros. Vamos a ver, aquí nos tocaría poner la perla que tengamos o el dije que tengáis, ¿vale? Y creo que sí me va a dejar pasar porque como el hilo, os digo, es muy fino, es de 3 milímetros, entonces no tendría ningún problema a la hora de pasarlo. Y sí, me deja. Y me alegra mogollón porque me gusta mucho. Voy a quemarlo un poco más porque no tiene mucha estabilidad a la hora de entrar. Y me alegro mucho porque a los niños les van a gustar. Bueno, y además da otro toquecito, no sé. Es como más elegante, como digo yo. Ahora sí, me ha salido. Solo me pasa con este hilo que es finito. Mirad qué preciosidad, por Dios. Qué bonito. Y ahora voy a medir a ver dónde me hago el nudito. Voy a medir la pulserita así y que me caiga por aquí, yo creo. Pues sí, aquí voy a hacer el nudito. Voy a dejar, como siempre, me gusta, una más larga y otra más arriba, ¿vale? Para que me cuelgue uno más arriba y otro más abajo, ¿vale? Pues así, una cosita así, perfecto. Y aquí voy a cortar y quemar. Voy a cortar un poquito más abajo del nudo y voy a quemar un poquito, así. Y ahora voy midiendo otra vez y, por ejemplo, este me cuelga bastante, ahora lo voy a subir un poquito más arriba. Voy a ponerme el corazoncito. Vale, me voy a poner este moradito. Así ya lo tengo, ¿vale? Me voy a poner esto y, como os he dicho, voy a hacer el nudito. Este lo voy a hacer más arriba, por aquí. Voy a dejarlo así un poquito y me voy a hacer el nudito. Tenéis que medir siempre, ¿vale? Para que os salga bien bonita. Así. Bien. Pues ahora voy a cortar. Y lo último que nos tocaría ahora es hacer el nudito plano. Que yo creo que casi todos sabemos hacerlo, pero yo lo voy a explicar en cada tutorial porque sé que hay gente nueva y igual no lo sabe, ¿vale? Tenéis que tener cuidado de poner los nudos por dentro de la pulsera, ¿vale? Así. Así, los nuditos por dentro. Que lo he puesto al revés, me parece, sí. Así. Vamos a coger los 25 centímetros que hemos cortado, ¿vale? Y vamos a hacer un nudo aquí, un nudo normal y corriente.
y vamos a pasar el hilo de la derecha, perdón, el hilo de la izquierda por encima de todos los hilos y el hilo de la derecha por encima del de la izquierda y salimos en la orejita, ¿vale? Así. Hemos empezado con el hilo de la izquierda, ahora vamos a coger el hilo de la derecha. Hacemos la orejita, pasamos por encima del de la derecha, medio, o sea, por debajo de los hilos y salimos en la orejita. Es coger un hilo de la parte derecha y el otro de la parte izquierda. Vais uno derecha, otro izquierda y así, ¿vale? Volvemos a hacer la orejita con el hilo de la parte izquierda, pasamos el de la derecha por debajo y salimos en la orejita. Yo voy a hacer poquito porque a mí no me gusta que tenga mucho nudo de este plano, ¿vale? Yo creo que voy a hacer unos 2 nuditos más, yo creo. Si queréis que esté más gordita, pues hacéis más, ¿vale? Yo voy a dejarlo así, con esto creo que voy a acabar. Pasamos de la derecha, hacemos la orejita y el de la izquierda por encima, por debajo de todos los hilos y salimos en la orejita. Aquí, así. Bien, pues ahora me voy a cortar, voy a quemarlo un poquito, así, ¿vale? En este lado también. Y ya tendríamos la pulserita. Vamos a ver cómo queda. Aquí la tengo, mirad qué monada, me ha salido muy bonita. Aquí también, ¿vale? Es una preciosidad. Como siempre, muchas gracias por verme. ¿Veis? La de 2 es un poquito más ancha y la de 1 es más finita. Como os decía, muchas gracias por verme, gracias por estar aquí y un saludo a todas y a todos. Nos vemos en el siguiente tutorial.